Bueno, pues a decir verdad, en la entrevista no me fue tan bien y la cosa es que ni siquiera era consciente de mi propia ignorancia, pero de todas formas conseguí el puesto. Hola mundo, yo soy Miros Piz y el día de hoy te voy a contar la historia de mi primer trabajo en la industria de la construcción. Antes de llegar a la parte de la entrevista y todo eso, necesito ponerlos en contexto. En el 2012 estaba estudiando el último semestre del bachillerato y, como les he contado antes, estaba estudiando la especialidad de informática. Ese último semestre llevábamos la materia de dibujo técnico o dibujo asistido por computadora. Para esa materia aprendimos a utilizar el programa de AutoCAD. Y pues para aquellos que no lo sepan, AutoCAD es un programa precisamente de dibujo técnico que te permite digitalizar de forma muy precisa varias cosas. Se usa mucho en la industria de la construcción y en las ingenierías, muchas ramas distintas de ingenierías. Pues para esta clase el maestro nos dio como una o dos clases de AutoCAD en 2D y el resto del semestre fue puro 3D. Tanto para él como para nosotros, al menos para mí, era mucho más interesante el 3D. Y en ese entonces yo no tenía la más mínima idea de para lo que realmente se utilizaba AutoCAD en el mundo y pues estaba muy contenta. Además, en ese entonces yo creía que el 2D nada más servía para hacer los dibujos base que te ayudaran a hacer el 3D. Como les digo, no tenía la más mínima idea de para lo que se utilizaba AutoCAD, ni la más mínima idea de lo que era ser arquitecto, ni la arquitectura, nada de eso. Pero yo ya había decidido que quería ser arquitecta, así que obviamente presenté mi examen de admisión en una universidad en otro estado. Quedé en esa universidad, pero por distintos problemas, principalmente económicos, no pude asistir a esa universidad. Yo había decidido darme un año sabático para presentar el siguiente año en otra universidad, porque ya no podía presentarme en esa por políticas de la universidad. Entonces había decidido irme a otra, pero esperar un año, porque pues ya habían pasado todas las épocas de exámenes de admisión y todo eso. Pero prácticamente mi mamá me obligó a ir a una universidad local privada, que era mi ultimísima opción. O sea, era lo último que hubiera considerado. No les voy a decir qué universidad es porque no la recomiendo en lo más mínimo. Bueno, de todas formas, fuimos a pedir informes ahí y justo ese día que fuimos a pedir informes, había en una pizarra en donde se ponían distintos anuncios, un letrero que decía que solicitaban un dibujante de AutoCAD de medio tiempo. Como les digo, yo no tenía la más mínima idea de la industria de la construcción, ni siquiera sabía que existía ese empleo o ese puesto, y se me hizo muy raro. Yo no quería presentarme porque ya había pedido trabajo tiempo antes y en todos lados me rechazaron y no eran trabajos como que muy complicados, eran de dependienta, no sé, los trabajos más sencillos y en todos me habían rechazado. Entonces, pues no pensé que me fueran a contratar y no pensaba presentarme. Pero, nuevamente, mi mamá prácticamente me obligó y me dijo, total, nada pierdes. Y fui a pedir informes. Como yo estaba segura que no me iban a contratar, fui en las peores fachas posibles. Me acuerdo que traía una camiseta sin mangas, un pantalón de mezclilla X y mis infaltables e inseparables Converse súper sucios y súper viejos que usé por años y no me separaba de ellos. Entonces fui a presentarme así y llego a una pequeña oficina donde me reciben dos mujeres. Cuando pregunto por el puesto, me dicen que no están solicitando a nadie y justo cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, se asoma desde una oficina más al fondo un joven hombre y me dice que no, que pase, que sí están buscando y que necesitan urgentemente a alguien que les ayude. Resultó que este hombre era el dueño de la empresa, en ese entonces bastante pequeña, así que entro, hablamos un poco, me dice que tiene prisa, de hecho era una completa casualidad que él estuviera ahí, casi nunca estaba en la oficina y con el tiempo estuvo mucho menos tiempo en la oficina. Entonces me dice que me presente nuevamente a las 5 de la tarde con mi currículum y que me va a entrevistar otra persona, un arquitecto, porque realmente yo iba a estar trabajando o la persona que contratarán iba a estar trabajando con ese arquitecto y no directamente con él.
y tenía más conocimientos en la materia, entonces quería que él fuera el que me entrevistara. Así que me regreso a mi casa y me pongo a hacer mi primer currículum, que nuevamente no tenía la más mínima idea de cómo hacer. Había llenado solicitudes de empleo, pero es algo distinto a un currículum propiamente, y puse cosas nada relevantes porque no sabía lo que realmente era el puesto. Puse que había ganado un concurso de dibujo, anexé algunos dibujos y puse los programas que sabía manejar, que como les digo, estaba estudiando informática, entonces eran Corel, algo de Photoshop, obviamente Word, Excel, PowerPoint, no sé si esos también los puse, y otros completamente inútiles para la rama, como por ejemplo Flash. Total que me presento nuevamente. Después de ver un poco la documentación que llevaba, el arquitecto a cargo me dice que más que ver, digamos que documentos que acreditaran el conocimiento que quería ver ese conocimiento a prueba. Yo llevaba mi último proyecto que había hecho de AutoCAD. Para terminar el semestre nos pidieron a todos que hiciéramos algún proyecto, un modelado 3D, obviamente en AutoCAD. Todos habían elegido hacer cosas súper fáciles. Lo que más recuerdo era que alguien hizo una memoria USB, y lo otro más complicado, aparte de lo mío que alguien había hecho, era un puente. Y yo elegí hacer la Torre Eiffel. Hice la Torre Eiffel pieza por pieza en AutoCAD 3D y me la aventé yo sola. Muchos hicieron equipo, pero el maestro no me dejó hacer equipo a mí porque sospechaba que iba a terminar haciendo todo yo sola. Así que me obligó a hacerlo yo sola. Después me dijo que creyó que no lo iba a lograr y se sorprendió mucho cuando al final le presenté el trabajo completo. Hasta la fecha creo que es el proyecto más complejo y más completo que se ha presentado en esa escuela. Entonces pues yo creía que sabía absolutamente todo de AutoCAD y que era buenísima en AutoCAD y que iba a ser súper sencillo. Llevaba, entre otros proyectos, ese archivo de AutoCAD para que lo vieran, pero con lo que no contaba era que las computadoras que tenían en esa empresa eran muy básicas y el archivo que yo llevaba era pesadísimo, entonces pues nunca se pudo abrir. Por eso el arquitecto directamente me pasó a la que era la oficina del dueño de la empresa, del ingeniero, y abrió AutoCAD. Era una versión creo que 2008 o algo así. Les recuerdo que estábamos en 2012. Pero afortunadamente yo había aprendido en un AutoCAD 2007, que era el que tenía en mi computadora, así que no tuve problemas en ese aspecto. Y me entregó un plano muy sencillo como este para que lo copiara. Esa era mi prueba básicamente. Así que aunque esto era muy sencillo, batallé para hacerlo. Yo no tenía en ese entonces la más mínima idea de que AutoCAD ofrecía distintos tipos de línea. Yo creía que solo era la línea recta y que le podías cambiar colores y ya. Entonces, como ese dibujo incluía una línea discontinua, yo lo que hice fue que dibujaba un pedazo de línea, dejaba un espacio, así, manualmente. El arquitecto no me dijo nada y me dejó hacer mi prueba durante algunos cuantos minutos. No recuerdo, no fueron muchos, tal vez a lo mucho fueron 5 minutos, pero para mí era una eternidad porque yo estaba súper nerviosa. Hasta que me detiene y me dice, ok, veo que todavía te falta bastante conocimiento, pero me gusta que eres bastante rápida, me gusta mucho que dibujas a 2 manos. Para ese entonces, y de hecho yo así aprendí, con esta mano tecleaba los comandos y con esta dibujaba. Por cómo me enseñaron y por cómo trabajaba AutoCAD, siempre he trabajado por comandos, nunca en el modo gráfico, lo que quita muchísimo tiempo. Y eso le gustó mucho al arquitecto, que pues hubiera manejar bien el programa aunque no conociera todas sus funciones, por así decirlo. Y pues ya me dijo, mira, aquí le cambias el tipo de línea, y yo como que, pues eso es mucho más sencillo. Y otra cosa que también me dijo el arquitecto que le gustaba era que pues aunque no sabía cómo hacerlo o aunque no tuviera todos los conocimientos para hacerlo de la forma fácil, me las ingeniaba para poder hacer lo que se me pidiera que hiciera. Así que después de una llamada con el dueño de la empresa, que después se convirtió en mi jefe, acordaron mi sueldo, mi horario, y a partir de ese momento técnicamente estuve contratada, y ahorita les voy a explicar eso de contratada.
Así que me voy bastante contenta, confundida y emocionada. Al día siguiente me presento súper contenta y me reciben nuevamente las mismas dos mujeres que me rechazaron al principio con una súper mala cara y una pésima actitud. Lo bueno es que en ese entonces yo era una persona sumamente positiva, así que no me importó. Me presenté, hice mi pequeña jornada de trabajo, 4 horas, medio tiempo. Ya cuando estaba por irme me detiene una de ellas y me dice, bueno, muchas gracias, nosotros te avisamos pues si quedas contratada. Y eso me confundió mucho porque yo había entendido que pues ya me habían hecho esa prueba y que me había quedado con el trabajo. Me regreso a mi casa sumamente confundida, le cuento todo esto a mi mamá y me dice, esas mujeres no son tu jefe directo. Si tú no te presentas mañana, es muy probable que pues nada más no te presentaste y quizás hasta le digan a tu jefe, o pues sí, al que ahora es tu jefe, que eres una persona muy responsable porque simplemente ya no volviste. Así que a menos que tu jefe o la persona que te entrevistó, que aparentemente es tu superior directo, te digan que ya no te presentes, tú vas a seguir presentándote. Y así lo hice. El primer día que trabajé fue un día miércoles 11 de julio del 2012, lo recuerdo perfectamente. Me presenté los siguientes 3 días, es decir, hasta el viernes, porque en ese entonces no trabajábamos el sábado. Y nuevamente me pagan lo correspondiente a esos 3 días que había trabajado. Y me dice una de estas dos mujeres, en este punto ya no recuerdo cuál de ellas, pero me dice una de estas dos mujeres, bueno, pues gracias por estos días que has estado aquí de prueba, nosotros te llamamos si te necesitamos. Y me voy. El lunes yo me presenté como si nada. Esto era algo muy incómodo porque todo el tiempo que yo estaba trabajando ahí estaba prácticamente sola con estas dos mujeres que claramente no me querían ahí y que eran muy hostiles conmigo, porque tanto el dueño de la empresa, mi jefe, como mi jefe superior, que era el arquitecto que me entrevistó, nunca estaban, siempre estaban fuera en obra y solo el arquitecto venía de vez en cuando para supervisar lo que yo estaba haciendo o para traerme más trabajo, asignarme diferentes cosas. Y obviamente nadie me llamó, porque eso de nosotros te llamamos, pues fue algo que la secretaria se sacó de la manga. Así que, siguiendo el consejo de mi mamá, me presenté el lunes siguiente y el martes y estuve trabajando ahí durante 6 años y medio. Ahora, ¿qué pasó con estas dos mujeres que me recibieron súper mal? Como les digo, en ese entonces yo era una persona súper positiva y cuando me di cuenta de que esas personas no me querían ahí, decidí que aunque me trataran mal, yo las iba a tratar bien, iba a ser amable, iba a ser eficiente, iba a dar el 100% de mí en ese trabajo. Y bueno, unos meses después de que yo entrara a trabajar ahí, una de estas dos mujeres renunció y con la otra pues seguí trabajando todo este tiempo. Ella sigue trabajando ahí. Después nos llevamos muy bien, con el tiempo me tomó cariño. De hecho, al final cuando renuncié, ella estuvo moviendo un poco las cosas para que yo recibiera mi liquidación mucho más pronto de lo que se acostumbraba a hacer en esa empresa. O sea, terminamos con una excelente relación. Igualmente con la empresa, nunca le dije ni a mi jefe ni a ese arquitecto lo que había pasado con estas personas. No lo comenté, dudo mucho que lo sepan. Ese arquitecto también renunció unos pocos meses después. La verdad es que casi nadie duraba tantísimo tiempo ahí porque mi ex jefe es considerado como una persona sumamente exigente en el medio, aunque la verdad es que yo no lo consideraba así. Pero por eso mismo, todo ese tiempo que estuve trabajando ahí tuvo mucho peso en mi currículum posteriormente, porque las personas del medio que lo conocen pues saben lo que exige. Y haber trabajado tantos años con él significa que era una buena empleada. Como les digo al inicio, era muy ignorante de muchas cosas, pero tengan en cuenta que tenía solo 18 años, no había iniciado para nada en el ramo de la construcción, jamás había recibido una clase al respecto. Entonces, conforme fui avanzando en la carrera y con lo que iba aprendiendo en la misma empresa, pues pude ofrecerle más a la empresa y también esa misma empresa me ofreció mucho. Si no hubiera trabajado ahí, no sé cómo hubiera podido pagar la carrera, no
creo que hubiera tenido la misma estabilidad económica, porque me sentía muy segura ahí. Es una de las razones por qué estuve tanto tiempo ahí, porque era un lugar seguro, era mi zona de confort, también por eso tuve que dejarlo. Pero bueno, los consejos que les podría dar es que no se rindan, sigan tocando puertas, alguna se va a abrir en algún momento, den lo mejor de sí en todo tipo de situaciones, sobre todo en el trabajo, que su trabajo sea la carta de presentación y escuchen a sus papás, tienen más experiencia que ustedes. Yo no me había percatado de que todo eso de nosotros te llamamos era un truco. Pero bueno, te voy a dejar por aquí un video recomendado que creo que te puede gustar, y si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que, si YouTube quiere, te notifique cada vez que suba un video. Pero de todas formas, nos vemos en un próximo video. ¡Paz!